Con la charla de esta tarde vamos a empezar un hilo muy importante de este meeting dedicado al hecho de volver a ganarse una herencia. Se trata de un hilo rojo muy importante que ahora les voy a explicar. Les voy a explicar cómo nació la idea. Antes que nada, les voy a presentar a Luciano Violante. Aunque no necesite presentaciones porque todo el mundo le conoce, le damos las gracias. Luciano Violante no necesita presentaciones, como les decía, en general, ni mucho menos aquí en el meeting. Pero para mí es un honor tenerle aquí, poderle dar las gracias y poder hablar de él y por tanto es un honor para mí poder hacerlo, poder presentarle. Porque en la historia del meeting su presencia siempre ha sido tan importante y sus actuaciones han sido importantes incluso en la historia de todo el país. Voy a empezar por la historia de nuestra amistad. En 2010 Luciano Violante vino por primera vez al meeting, no vino en 2011, luego volvió para hablar de temas acerca de la justicia civil. Después de 2015 ocurrió algo nuevo después de toda una serie de encuentros aquí en el meeting. Después de 2015 me dijo, ¿por qué no vamos a construir algo para que los jóvenes descubran lo que desconocen? Por ejemplo, para que los jóvenes descubran la historia. Los jóvenes no conocen la historia. Por tanto, ¿por qué no hacemos algo para poder contar la historia? Y así fue como nació la exposición de los 70 años y todos los encuentros vinculados y relacionados con esa exposición. Para mí es un honor poder contar todo esto. Porque todo esto significa contarles qué es lo que significa el meeting, ser conscientes de ellos, porque el meeting nace de historias reales de amistades, de pedazos de relaciones que se entablan entre las personas, relaciones concretas, porque el hecho de que una persona con tanto prestigio como Luciano Violante se vuelva amigo del meeting, entablando una amistad que va creciendo durante los años, pues este es el meeting. El meeting no es algo que se organiza porque sí, sentados a una mesa, sino que se trata de relaciones que se entrelazan, historias que se entrelazan. Y este es el aspecto más importante del meeting. Esta es la razón por la que el meeting resulta tan útil a las personas. ¿Por qué las personas siguen acudiendo al meeting? Porque se podría decir, pero ¿por qué se hace el meeting? Pues el meeting lo hacemos porque juntos construimos algo, juntos construimos un ámbito al que todo el mundo puede contribuir, del que todo el mundo puede tener experiencia. Todos podemos venir al meeting y llevarnos algo. Y de ahí la gratitud que se siente al venir al meeting. Y yo le agradezco mucho a Luciano todo esto. Pues, ¿qué es lo que ha pasado este año? Después de la exposición de los 70 años, empezamos a razonar acerca del título del meeting de este año, la necesidad de volver a ganarse la herencia de los padres. Hemos empezado a reflexionar, a preguntarnos en qué queríamos centrar la atención este año.
Y en toda nuestra labor, todo lo que hemos hecho juntos, siempre me ha sorprendido esta así llamada tensión ética que se encuentra en Luchar no violante, que es infinita y nunca muere. No se trata de una ética del comportamiento, sino que es una ética de la verdad, del no renunciar nunca a la búsqueda de la verdad, de la justicia, a la búsqueda del bien. Te pido disculpas si estoy hablando tanto de ti, pues me estás laudando, prácticamente, me estás alabando. No, no, no es así. Como ya te había dicho, para mí era un honor poder presentarte aquí porque a mí me gusta mucho hablar de ti, porque creo que tu historia, tus actuaciones tienen un sentido muy profundo que hay que trasladar a la gente, porque para mí nuestra amistad empezó justo gracias a esto. Y creo que el sentido de nuestra amistad es que yo puedo aprender de esta relación. Por tanto, este año empezamos a razonar acerca del tema del meeting de este año, dónde nos encontramos, qué es lo que está ocurriendo en el meeting. Y empezamos a reflexionar acerca de la cuestión del cambio de época. Y nos planteamos la pregunta, vamos a tratar de entender, de conocer, para que podamos contárselo a los demás y que los demás puedan empezar a comprender. Y por tanto, para poder hacer todo esto, nos planteamos la pregunta, pues, ¿dónde estamos? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué significa este cambio de época? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué significa este cambio? Y han empezado a aflorar sugerencias, evaluaciones, temas que había que afrontar. Por tanto, yo voy a empezar por esta pregunta. ¿Qué significa para ti este cambio de época y por qué es tan interesante en tu opinión? Pues muchas gracias. Buenas tardes. Para mí es un honor poder estar aquí porque se trata de un lugar donde nos podemos intercambiar valores y se trata de algo que nos hace muy falta aquí en Italia, intercambiarnos experiencias y valores, debatir y construir juntos, aprender de otros puntos de vista. Creo que se trata de uno de los logros más importantes, construir entre personas diferentes. Por tanto, ¿qué significa cambio de época? Antes que nada, esta clave de lectura la brindó el Papa Francisco en 2016, hablando en Florencia a los obispos italianos. Les dijo, no se trata esta de una época de cambios, sino que es un cambio de época y por tanto hace falta adoptar comportamientos adecuados a este cambio de época. Pues, ¿qué es lo que significa cambio de época? No es la primera vez que ha habido un cambio de época. Cuando se descubrió América, ese fue un cambio de época muy importante. Todos los países que se asomaban al Atlántico tuvieron muchas ventajas y el Mediterráneo permaneció un poco marginalizado porque todos los negocios y los tráficos se desplazaron en torno a ese eje del Atlántico. Con la revolución industrial también hubo un cambio muy importante, las maquinarias. Por tanto, ¿qué es lo que caracteriza el cambio de época de hoy en día con respecto a los cambios del pasado? Pues que se entrelazan numerosos factores de cambio, algunos creados por la inteligencia del hombre y otros creados por el contexto económico, social, el cambio climático y etcétera. El, pri el primero factor ve al hombre como protagonista. El segundo, pues, es el hombre que es un elemento y no puede gobernar lo que le rodea. Pues el primer dato, como vemos en la diapositiva, esta es la dimensión global. Por primera vez
mitad de la población mundial está conectada. Pues esto es un hito, nunca había pasado en la historia que 1.000 millones de personas pudiesen comunicarse al mismo tiempo, intercambiar información, intercambiar fotografías, imágenes. Pues esto no había pasado nunca. Y piensen que hoy en día el medio más utilizado para comunicarse entre los chicos en Italia, en un 73% de los chicos y en un 60% de las chicas, es el móvil. Esto significa que es más fácil comunicarse con un SMS, con un mensaje, que a través de la palabra. Se habla mucho más, se habla mucho menos y se escribe mucho más. Perdón. Esto conlleva también el hecho de que ya no se habla mucho, ya no hay tanto diálogo. Esta es una de las consecuencias de esta modernización del sistema de comunicación. Y por tanto también este sistema afecta al sistema profundo, porque lo que cuenta es reaccionar de forma inmediata en la red. Hay que reaccionar enseguida acerca de un determinado acontecimiento. Por tanto, es muy difícil expresar un pensamiento profundo. Y en la red solo se pueden desarrollar pensamientos superficiales, inmediatos. Por tanto, se trata de pensamientos banales, por así decirlo. Y esto supone un problema en la comunicación. Por tanto, se da una confusión entre conocimiento y el saber. Conocer es muy diferente con respecto a saber. El saber conlleva una profundización, una relación entre el objeto del conocimiento y nosotros mismos y nuestros conocimientos, y la construcción de una sabiduría. En realidad, la red nos hace pensar que conocer es igual que saber, porque no tenemos el tiempo para hacer el esfuerzo que necesitamos, porque ya cuando hayas hecho el esfuerzo, pues esa noticia, ese evento ya se ha vuelto obsoleto. Por tanto, hay que seguir continuamente la información y corrimos el riesgo de volvernos banales. Luego tenemos el problema de la formación de la opinión pública. La opinión pública se formó típicamente a través de la comunicación oral, de los periódicos, etc. Pero cuando la opinión pública se crea en la red, pues esto conlleva efectos totalmente distintos. En Estados Unidos, por ejemplo, vemos que ahora el presidente Trump se está enfrentando a un juicio por la manipulación de la campaña electoral y de las elecciones junto con los rusos. En Alemania hace poco se aprobó una ley muy severa sobre las manipulaciones de la opinión pública por parte de actores exteriores en las campañas electorales. Y cómo el voto en democracia se forma gracias a la opinión de los ciudadanos, pues si alguien puede desencadenar movimientos que pueden modificar la opinión del público, pues esa persona tiene un poder muy importante. Por tanto, como pueden entender, se trata de este tipo de revolución del sistema de comunicación, es una revolución que conlleva un cambio muy importante. El segundo dato es que el PIB de las sociedades históricas dependía de las materias primas y de la energía, mientras que hoy en día un 70% del PIB de los países del G7, es decir, los países más ricos del mundo, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Gran Bretaña, Japón y Estados Unidos y Bélgica, pues un 70% de estos países, del PIB de estos países, viene de bienes materiales, no energía, no materias primas, sino que bienes que vienen de las TICs, de las tecnologías de las telecomunicaciones. Por tanto, ha cambiado también la manera de producir. Tercer dato. Hace algunos meses estaba en el Parlamento, en la Cámara Baja, había invitado a un matemático italiano que trabaja en Estados Unidos y
que ha creado una plataforma que se llama Yuno, YWO, que crea conceptos. Por ejemplo, cuando buscamos algo en un motor de búsqueda en Yahoo, pues buscamos una palabra y nos vienen imágenes. Por ejemplo, si buscamos tanque, pues nos vienen dos cosas, un animal y un tanque realmente. Por tanto, el motor de búsqueda no es capaz de distinguir qué es lo que queremos realmente buscar. Pues este sistema, esta plataforma, a través de esta poesía, se trata de un poema de Montale. A mí me gusta mucho, no está mal. Pero este poema no ha sido compuesto por Montale, sino por un algoritmo, porque le hemos dicho al algoritmo, pues quiero un poema que parezca que lo ha escrito Montale, y así es lo que ha hecho. Pues se trata de una plataforma que ha creado un concepto nuevo. Este poema no existía antes, sino que ha sido creada. Por tanto, nos encontramos ante un sujeto que puede pensar que no es humano. No sé si se han enterado de lo que les ha ocurrido a dos robots de Facebook. Pues hace algunas semanas, dos robots empezaron a comunicarse entre ellos a través de un idioma desconocido a los diseñadores, a los técnicos, que no existía hasta ese momento, pero que los robots consideraban que era más cómodo para comunicarse con respecto al inglés. Los técnicos no sabían qué era lo que los robots estaban diciendo en ese momento. Y bueno, esto desencadenó algunas inquietudes, por tanto bloquearon el experimento. Pues esto es lo que significa una máquina que pueda pensar que no sea humana, que conciba una manera más eficaz de comunicarse. Tercer dato, los biólogos están llevando a cabo el desarrollo de nuevas técnicas de intervenciones genéticas que pueden intervenir en el gene enfermo para reemplazar la parte enferma por la parte sana. Bueno, al tratarse de curar enfermedades, pues está muy bien. Pero como pueden imaginar, nos enfrentamos a riesgo de consecuencias éticas. Por tanto, como pueden ver, todo esto plantea nuevos problemas de responsabilidades, de ejercicio de poderes, de conocimientos científicos, pues todo esto conlleva un cambio de época. Luego tenemos factores externos, por tanto, por ejemplo, las grandes migraciones. Como pueden ver en la diapositiva, siempre ha habido grandes migraciones en la historia. Pero las grandes migraciones tradicionales solo tenían un rumbo, de Europa a Estados Unidos o a Australia. Ya está. Pero si se fijan aquí, las grandes migraciones ocurren por todas partes a lo largo y ancho del mundo. Entre Europa, África, Oriente Medio, las grandes migraciones afectan a todos los continentes. El segundo aspecto que atañe a las migraciones es que, mientras que antes las migraciones eran hacia zonas que no estaban muy habitadas, por ejemplo en Estados Unidos hacia el oeste, con sus carros iban hacia el oeste para ocupar zonas que no estaban muy habitadas. Pues ahora las nuevas grandes migraciones se realizan hacia zonas muy habitadas y esto puede conllevar riesgos sociales muy, muy graves. Estas serán las ciudades con el número más elevado de habitantes, pero lo que quiero enseñarles es esto: los muros en el mundo.
pues los muros han aumentado muchísimo últimamente. El miércoles vamos a hablar acerca de ello aquí en el meeting también. Y yo creo que esto nos tiene que hacer reflexionar. Esa es la respuesta ante las migraciones. Respondemos con el miedo. Esto es lo que acontece en la frontera. Hemos visto lo que ocurrió el año pasado en aquella frontera, aquí entre Austria y Alemania, en la frontera entre Austria y Eslovenia. Esto es lo que acontecía hace 70 años. Claro, las cosas han cambiado, pero los ojos de estas personas me sorprendieron, porque son los ojos de las personas que están en la frontera, personas que esperaban una respuesta que no llegaba. Entonces, ¿qué es lo que pone en entredicho este tipo de migración? Según los ciudadanos, la identidad, la homogeneidad cultural y el bienestar, porque el bienestar creado por 60 millones de personas no es válido para 70 millones de personas. Si tenemos un bienestar para 200 personas, no podemos brindarlo para 250. Entonces no podemos crear una política de murallas y de barreras, de fronteras. El gobierno, los procesos son muy difíciles y nosotros estamos intentando crear un gobierno y unos procesos serios, pero este es uno de los procesos que caracteriza el cambio epocal. La palabra acoger, sin más, ya no es suficiente. Sabemos que esto no caracteriza el gobierno del proceso, por tanto nos crea no pocos problemas. El otro dato a considerar, como decía esta mañana Emilia y esta tarde introduciendo su intervención muy interesante esta tarde, tenemos el problema de los ataques terroristas. ¿Cuál es la diferencia entre este terrorismo y el terrorismo que hemos experimentado? Que es un terrorismo global que afecta a todo, a partir de las Filipinas hasta los Estados Unidos, España, Francia, todo lo arrolla, todo, incluso el Reino Unido, y es el mismo sujeto que golpea por doquier, cualquier cosa. Y el proceso es muy difícil porque la persona que ataca en el lugar no necesariamente es integrante de la misma organización que está haciendo la misma cosa en otro lugar, porque la comunicación se realiza a través de un mensaje. Alguien leerá aquel mensaje. Entonces nosotros tenemos dos procesos, la migración y el terrorismo, que son dos procesos muy diferentes entre ellos, pero son procesos que ahora no conseguimos gobernar y manejar. Además, son procesos que son el fruto de la inteligencia del hombre que nos ponen delante del problema de la responsabilidad hacia estas nuevas innovaciones. Y para contestar a su pregunta, es decir, ¿qué significa el cambio epocal? Le digo que significa justo esto. Hay muchos factores que están cambiando las relaciones, la forma de producir y la forma de comunicar. Y estas son las características principales de una sociedad. ¿Cuáles son las repercusiones de esto en la democracia para pasar a la segunda parte? Una novedad. Quisiera añadir que todo este proceso, este cambio epocal, ha sido simplificado en tres elementos. El elemento de las democracias, la segunda parte tiene que ver con el tema de las migraciones a las que ya se ha hecho referencia, el martes con el demógrafo Bacci y finalmente el tercer punto tendrá que ver con las economías, el cambio epocal con el gobernador del Banco Italiano Visco. Estas son tres citas que siguen un hilo rojo de forma que podamos entender lo que está ocurriendo. Esto es lo único que quería añadir para seguir con la cuestión de las democracias. Entonces, ¿cómo esto incide en la democracia?
ante todo, como decía antes, tiene repercusiones en la economía pública. Si alguien, perdón, la opinión pública, si alguien puede formar la opinión pública, tiene las riendas de la creación del consenso. Es una cuestión delicada. ¿Por qué? Porque los dirigentes, los políticos, consideran que no hay que construir la opinión, sino que hay que ver lo que los ciudadanos piensan y hacer lo que los ciudadanos piensan. ¿Qué significa seguir? Esto no significa construir, formar, significa seguir. Pero ¿esto qué es lo que conlleva? Conlleva el hecho de que la opinión deriva de mecanismos superficiales de red. En pocas palabras, no tenemos el valor para defender y respaldar nuestras opiniones, porque seguimos un político, sigue una opinión, si ve que el consenso apunta a otra dirección, entonces sigue aquella dirección. No es que lleva a cabo una batalla para convencer a los demás. Podría brindarles un ejemplo para explicarles lo que entiendo. Nosotros en el sector penal italiano tenemos una regla según la que hay que pagar una multa para la inmigración clandestina. Entonces hay numerosos procesos que conllevan un coste muy alto, que no nos llevan a ninguna solución positiva, porque claro, un clandestino no tiene ningún dinero para pagar la multa y además quién sabe a dónde habrá ido a parar cuando se termina el proceso. Entonces, numerosos magistrados, abogados, técnicos que se han reunido han dicho, bueno, pues eliminemos esta norma penal, establezcamos una norma administrativa que vuelva a las cosas más simples. Entonces el gobierno en aquel entonces dijo que no. ¿Por qué? Porque los italianos no habrían entendido. Pues claro, si nadie se lo explica, ¿cómo lo van a entender? Alguien tendrá que explicárselo. Entonces, la tarea de la clase política, el de los políticos, es formar, forjar la opinión pública, convencer, persuadir, hablarlo. A lo mejor perderemos, pero por lo menos lo habremos intentado con valor. No tenemos que depender del sondeo, de la opinión de los demás. Tenemos que liderar el país no siguiendo un sondeo, porque si no, cualquiera podría hacerlo. Miramos un sondeo y cualquiera puede cambiar las cosas, pero tenemos también que considerar cuáles son los elementos que llevan a un sondeo y esta es otra cuestión. Entonces vemos que perseguimos la opinión y no la creamos, no la formamos. Los dirigentes políticos deben comprometerse para formar, para crear. A pesar del éxito, del resultado, perdón, debemos comprometernos con valor, apostar por ello. El otro elemento a considerar es que también prevalece lo que parece verdadero en vez de lo verdadero. ¿Qué es lo que parece verdadero? Es algo que no es verdadero. Hace un poco de tiempo vi caer el último gobierno de Silvio Berlusconi. En un momento dado se dijo que la canciller Angela Merkel había alcanzado un pacto con Napolitano para que el gobierno de Berlusconi se cayera. Claro, al final se dijeron que esto era mentira, que se dijo que era una cosa falsa. Después, en la televisión, oímos que la cancillera Angela Merkel, lo dijeron en el telediario, habría instado a Napolitano para que derrotara e hiciera caer el gobierno de Berlusconi. Pregunta, ¿usted qué piensa? Se dijo. Se dijo, tantos los alemanes que los italianos dijeron que era una falsidad. Dijeron, claro, es verdad, pero es verosímil. ¿Usted qué piensa? Entonces empezó a hablar de lo verosímil, de lo que parece verdad. ¿Por qué? Porque la mentira nos gusta más, nos fascina más con respecto a la verdad. Nosotros en los sitios, en las páginas de internet, siempre elegimos la noticia que nos gusta más, no la más verdadera. Hace 2 semanas mia colaboradora me llamó y me dijo, mira, hay una novedad, una noticia que habla de la Raggi. Y yo dije, ¿y de qué se trata? Pues que habría creado una ley según la que es prohibido matar los mosquitos hembras. Y yo digo, ¿pero de qué se trata? Pero a mí qué me importa, ¿cómo es posible que haya una regla en este sentido? Bueno, esta noticia naturalmente era falsa, aunque circulaba, pero muchas personas habían difundido esta idea totalmente falsa. Y yo lo digo hablando de alguien que pertenece a un grupo y a una vocación diferente de la mía, pero esta persona, ¿cómo puede defenderse?
¿Quién es que difunde una idea falsa? Pero vemos que también esta es una noticia que da encanto, que es fascinante, ¿no? Y por eso circula. Entonces vivimos en una época en la que lo verosímil prevalece sobre lo verdadero. También ayer hablaba de ello con dos de mis amigos. Se hablaba de Trump y es muy interesante lo que está haciendo Trump. Los mensajes que está difundiendo es la destrucción de lo verdadero. El hecho de que lo verdadero no cuenta, lo que existe, existe porque es algo que se comunica, entonces lo que cuenta es la comunicación. Si debajo de la comunicación no hay ningún fundamento, no nos importa porque es la comunicación lo que crea lo verdadero. No es lo verdadero que crea la comunicación. ¿Veis que esto es un vuelco copernicano? Y esto es muy peligroso si pensamos en la verdad. Este es el primer elemento sobre el que me gustaría que reflexionarais, la democracia, y el segundo elemento también, la velocidad. La democracia es un proceso lento, no es un proceso rápido. Obama, cuando era presidente, hablaba de la intervención en Siria. La Cámara de las Representantes con mayoría republicana decía que no debía moverse. El Senado con mayoría republicana decía que no debía moverse. Después había diferentes investigadores estadounidenses con los que habló y quería saber si era conveniente intervenir ahí. Claro, este grupo estaba dividido, estaba partido en dos. Mientras tanto, Putin había ido y había liberado Palmira, había ido a Siria. Obama todavía estaba hablando con el Senado y con la Cámara, mientras que Putin ya había dado muchos pasos hacia adelante. Entonces veis que en la democracia hay muchas dificultades porque no puede ser un proceso veloz. Claro, podemos ser muy veloces lo más posible, pero no somos suficientemente autoritarios y rápidos. Luego os diré por qué esto es un elemento negativo y no positivo. ¿Cuál es el tercer elemento? La seguridad prevalece sobre la libertad. Habéis visto las fronteras con barreras, fronteras cerradas. La respuesta primera no es la respuesta de los derechos del otro. El Papa el otro día dijo, hay que acoger en la medida de lo posible hasta que podamos, hasta que esto sea posible. Pero muchas veces reaccionamos con miedo. Hoy el presidente del Consejo, y también lo hizo hace algunos días, habló el primer ministro sobre la ley del ius soli, una ley de la que se debate mucho. Es importante que alguien lea esta ley porque no tiene nada que ver con el ius soli en realidad. El ius soli significa derecho de ciudadanía según el nacimiento, el lugar en el que se nació, como en los Estados Unidos, como en Australia. Estos países necesitaban ciudadanos, por tanto dijeron, demos la ciudadanía a todos los que llegan. Y efectivamente esto ocurrió, pero esta ley, este proyecto de ley requiere un proceso muy largo porque no basta con nacer, es necesario cursar en la escuela, muchas cosas, pero hay que explicar estas cosas porque los ciudadanos no saben nada. El ciudadano no está informado, no tiene tiempo para leer toda la ley y entender. Y en cambio es lo que debemos hacer este trabajo. Porque si no hacemos este trabajo de lectura e información, la idea de la seguridad prevalece sobre lo demás, sobre la correcteza de la intervención, sobre la libertad. Y por eso hoy nosotros necesitamos volver a hablar con los ciudadanos. No solo a través de la televisión. ¿Qué es lo que podemos explicar en 40 a 45 segundos? Porque además cuando dialogamos a veces los demás no nos dejan hablar y es difícil. O a lo mejor algunos que gastan bromas son más interesantes y entonces es difícil que nos escuchen. Cuarto elemento, el hecho de castigar, el castigo. ¿Qué significa? Nosotros estamos rodeados por
castigos. Entonces, ¿hay muchos accidentes en la autopista? Pues se aumenta el castigo. El inmigrante clandestino debe ser castigado. Consideren que este castigo nos gasta, nos desgasta, no resuelve las cosas. Claro, el castigo es necesario, no estoy diciendo lo contrario, pero tenemos que tener cuidado. Una sociedad no debe castigar. Este es un error muy grave, porque castigando no podemos crear orden. El castigo extremo y difundido es la señal del desorden de la sociedad, del hecho de que no hay consenso, que no se puede convencer un ciudadano para que respete la ley. El castigo es el último recurso que debemos utilizar, pero no es el primero. En este mundo de incertidumbre, muchos consideran que el castigo, la cárcel, la prisión, la pena es efectivamente una solución, pero no es así. Entonces, estos cambios tienen éxito sobre todo debido a la debilidad en la que se encuentra la democracia. Observen estos datos. Esta es la inscripción en los partidos. Y vemos que la línea va hacia abajo en cualquier país que consideremos. Esta es la participación en las urnas. Como ven, la situación es paralela. Se reduce la participación en las urnas. Entonces, ¿cuál es la raíz del problema? Es que la democracia se ha reducido a una simple técnica del gobierno. ¿Qué significa? Cuando se invadió Afganistán, cuando Liza Rice dio una entrevista en el New York Times, dijo, bueno, ahí no hay problemas porque en Afganistán y en Irak acontecerá lo que ocurrió en Alemania y en Italia después de la caída del nazismo y del fascismo. La caída de las dictaduras llevó al nacimiento de la democracia. Pero alguien tiene que explicar a esta señora que Alemania e Italia hablan de democracia desde hace miles de años. Por tanto, es como decir que este es un tema presente. Los de Afganistán y los de Irak no hablan de ello desde hace mucho. No podemos abatir una dictadura y hacer nacer una democracia si ahí no han compartido una experiencia, un conocimiento, un pasado y una cultura. Es diferente. Entonces, la democracia se reduce a una técnica de gobierno. ¿Y esto qué significa? Que desaparecen los valores de la democracia. La libertad religiosa, el pluralismo, la libertad de opinión, de palabra, de opiniones personales, la separación de los poderes, el control de los gobernantes, las elecciones libres, pues todo eso desaparece si reducimos la democracia a esto. Si lo que hace responde al principio de pluralismo y liberalización, entonces no nos interesa. Esto es lo que decimos, pero esto está equivocado. Entonces, si la democracia no puede ser una pura técnica de gobierno, entonces podemos defender y fortalecer algunos valores como el pluralismo, las grandes libertades, etc. Otro elemento a considerar es la pérdida de la memoria de la democracia. Aquí hay personas jóvenes que no han participado en la historia o no han oído hablar de la historia de la democracia italiana. Yo nací en un campo de concentración, mi padre era comunista, no estaba inscrito en el fascismo, naturalmente. Después llevaron todos a los campos de concentración, fascistas a los antifascistas. Los fascistas en realidad fueron liberados enseguida porque debían votar por la monarquía cuando debíamos elegir entre monarquía y república. Los comunistas para que no fueran a votar. Pero aparte de todo ello, yo creo que mi generación fue la primera que fue educada en época republicana. Yo nací en 1941. Vemos que
en la democracia 1945-46, yo me acuerdo de los bombardeos, del hambre que se vivía en aquel entonces. Me acuerdo de algunas cosas, pero los que hoy tienen 30 años no saben todo ello, no se pueden acordar de estas cosas, no pueden saber estas cosas porque no tienen la memoria de la democracia y también porque nadie les ha contado estas cosas y piensa que la democracia es otra cosa. También algunas personas que tienen 50 años, ¿eh? No solo los que tienen 30 años, pero esto es inevitable. Pero la democracia no es algo tan simple, no es algo sentado, no podemos darlo por sentado porque es el fruto de la inteligencia y de las ganas de ser libres. Ninguna tribu primitiva se organiza de forma democrática. Ninguna bandada, ninguna manada se organiza así. La democracia es otra cosa. Por tanto, si es una construcción, debemos cuidar estas construcciones, porque si no, se empobrecen, se deterioran, se desgastan. Entonces, para construir debemos saber cuál es la memoria. ¿Cuáles son los efectos de todo esto? Pues el primer efecto es que lo más importante es ganar, no gobernar, sino ganar. Porque si los valores no están en juegos, sino que lo que está en juego son las técnicas, pues lo más importante es ganar. Y a este propósito se me ocurre lo que dijo Kierkegaard, un filósofo muy importante, quien dijo: estábamos en el barco, pero el cocinero tomó el mando y a partir de ese momento de la cabina de mando ya no nos llegaron indicaciones ni sobre el rumbo ni sobre el puerto donde teníamos que atracar, sino que solo nos llegaban noticias sobre el menú del día. Esto significa que cuando llega la incompetencia al poder, pues solo podemos leer el menú del día, no el rumbo, no el destino. Por tanto, hay que prestar mucha atención, porque si elegimos las personas que solo quieren ganar, no las personas que realmente quieren gobernar, pues corremos el riesgo de encontrarnos en esa situación. Porque si lo importante es ganar, pues somos todos iguales. Es como dos equipos de fútbol o de baloncesto que están jugando. Son iguales porque lo único que quieren es ganar. Se juegan sus cartas y quieren ganar. Si lo importante, en cambio, es gobernar, pues el reto se juega en torno a los contenidos de la campaña. Y a veces es muy difícil detectar cuáles son las diferencias del programa de una parte o de la otra. Y por consecuencia la política se convierte en un juego. Yo estoy con él, pues yo estoy con él, yo voy con él. Pues ya no vamos hablando de valores en este contexto, valores que queremos trasladar a la sociedad. Y por tanto, ¿para qué sirve? ¿Qué es lo que nos hace falta? Pues nos hace falta un líder que tiene que ser seductor y narcisista. Necesitamos a un líder, no necesitamos a una comunidad. Y ustedes son una comunidad, ustedes son algo extraordinaria, una comunidad que apuesta por vínculos horizontales, por los vínculos y las relaciones que tienen entre ellos, entre ustedes. Pues no se encuentran ustedes en fila siguiendo a un líder, sino que desempeñáis un papel protagónico en su historia. No estáis afiliados a un líder. En cambio, en la política se está dando un proceso muy distinto. Se trata de un proceso según el que todos siguen a un líder. No se trata de un fenómeno únicamente italiano, sino que es un fenómeno de todo el mundo occidental. Tener a un jefe que actúa en base no al principio de representación, sino a un principio de semejanza.
Esto es, yo no trabajo por quienes representan partes diferentes de la sociedad y me ayudan a construir una sociedad, sino que trabajo con los que se parecen a mí. Pues si se parecen a mí, pues muy bien. Si no se parecen a mí, pues no quiero trabajar con ellos. Y todo el mundo tiene que parecerse a mí. Y de esta forma el partido de comunidad se convierte en un pedestal. Y todos estos procesos de rapidez, de banalización, de superficialidad van en esta dirección. Este es el riesgo que corre nuestra democracia. Luego tenemos el dato de la deslegitimización permanente. Les voy a citar unas palabras de Gramsci, quien dijo que la tendencia a ofender al adversario nos evidencia la inferioridad de esa persona, porque se tiende a ofender al adversario, a insultarle para creer que somos superiores y que vamos a ganar. Y por tanto esta tendencia conlleva un juicio acerca de la capacidad de esa persona. Porque si yo tengo que recurrir a esos instrumentos para ganarle a alguien, pues significa que yo no soy capaz de hacerlo a través de palabras más adecuadas. Y yo considero que es muy peligroso la deslegitimización del Parlamento y de la política que procede de los parlamentarios y de los políticos mismos. Los parlamentarios que critican y atacan al Parlamento, los políticos que atacan y critican al Parlamento. Les pido que lean este texto en la diapositiva. Cuando el día de los comicios ya ha pasado y los parlamentarios han tenido su último meeting para pasar del control del pueblo al cumplimiento de sus tareas, pues la lucha por el cambio se convierte en una lucha por el pan cotidiano y los parlamentarios lo llaman indemnidad parlamentaria. Cada mañana el representante del pueblo acude a la sede del Parlamento, donde está el elenco de los presentes, de los que están allí en el Parlamento. Y en ese lugar, para cumplir con su deber, firma la lista de presencia y a cambio recibe un buen sueldo para su indemnización. Pues esto viene del Mein Kampf de Hitler, de 1924. En 1924, Hitler decía del Parlamento lo que ahora algunos políticos dicen del Parlamento italiano. Pues esto tendría que preocuparnos mucho, porque el Parlamento es el único lugar donde se puede representar al pueblo, bien o mal, pero el único lugar. Y cuando se envilece todo eso, pues lo único que nos queda es el mando de un individuo, de un dictador. Por tanto, yo considero que todo esto es muy preocupante, que el hecho de que una frase que fue escrita por Hitler en 1924 pues se parezca mucho a lo que estamos escuchando ahora, hoy en día, por parte de nuestros políticos. Pues ahora bien, ¿en qué fase nos encontramos ahora? Pues antes hemos hablado de aquel diálogo con Don Carón en Milán. El mundo que creó la ilustración y la razón ya ha desaparecido. Estamos en una fase de tipo romántico y les voy a explicar por qué. Ya no cuenta la voluntad política, sino que cuenta el jefe, como en el romanticismo. Ya no cuenta el internacionalismo, sino que cuentan las singulares naciones, no cuenta la razón, sino que cuentan las emociones. Las emociones son muy importantes. Ahora, el héroe, cuenta el héroe.
Cuando celebramos el aniversario de la matanza de Capaci por parte de la mafia en Sicilia, me sorprendió mucho que mucha gente no sabía exactamente qué es lo que esas dos personas habían hecho. Y yo les dije, pues esta celebración es muy importante, no tanto porque murieron, porque mucha gente se murió por esa causa, sino porque esas dos personas habían elegido dos caminos específicos, caminos que nos ayudaron a destrozar la mafia en el largo plazo. Habían entendido que la mafia era un conjunto y que había que luchar contra la mafia teniendo en cuenta de que no era algo aislado. Había que seguir las riquezas para llegar a la mafia, porque a través de las riquezas, si se trazaba todo eso, se llegaba a los jefes. Por tanto, se celebran no por héroes, sino porque habían construido una línea de defensa de la democracia. Por tanto, la búsqueda a toda costa del error es un punto de debilidad, porque no nos ayuda a razonar acerca de todo lo bueno que todas esas personas han hecho por el país. Yo había sido amigo de ambos y les puedo decir que no les estamos haciendo un favor ahora. Ellos querían luchar contra la mafia, no buscaban la celebración, no querían ser héroes, porque el héroe al fin y al cabo solo es una estatua. Pues todos estos dígitos que les he brindado nos dicen que nos encontramos en una fase con características románticas peligrosas porque después del romanticismo vinieron el fascismo y el nazismo. Y como dije el año pasado también, las democracias no mueren porque se les mata, sino que mueren porque se suicidan, mueren por algo que se desarrolla en su interior. Por ejemplo, el fascismo prevaleció porque las divisiones dentro de la sociedad prevalecieron. Y lo mismo pasó en Alemania. Por tanto, ¿cómo podemos avivar la democracia? Y voy a pasar a la tercera parte de mi discurso. Como les decía antes, la democracia no existe en la naturaleza. Es el fruto de la razón, de la inteligencia, del deseo de libertad. Y hay que curarla, hay que cuidarla. ¿Qué es lo que significa cuidar la democracia? Pues yo considero que los comportamientos son muy importantes en ese sentido. El respeto a los demás. Esta tarde estaba hablando con unos amigos míos y les decía, si tuviéramos que pedirles algo a las fuerzas políticas que se presentarán a los comicios dentro de pocos meses, les podríamos pedir que respeten las instituciones, que respeten a nosotros y a las instituciones. Esto es lo que nos hace falta, el respeto, porque si tú no respetas a los demás, es muy difícil que los demás te respeten. Por tanto, si los políticos no nos respetan, pues es muy difícil que nosotros los ciudadanos respetemos a ellos. El segundo dato es que las clases políticas tienen que entender el valor de la negociación política, encontrar el punto medio donde se puede construir algo fructífero para el futuro. Todo el mundo tiene un poco de razón. Por tanto, tenemos que entender las razones de nuestro adversario y trabajar sobre ello para construir algo común. Y esto es lo que necesitamos para superar este momento de apuros. Por tanto, debemos actuar para que este momento no sea un momento de crisis, sino de pasaje. ¿Cuál es la diferencia entre una crisis y el pasaje? Pues la diferencia es que al final de una crisis tenemos el declive, mientras que al final del pasaje tenemos una nueva época.
pasaje significa que pasamos de una época a otra. Pues esto es lo que tenemos que construir nosotros, este pasaje. Y estamos aquí y estamos esperando a que alguien haga el milagro. ¿O acaso tenemos que ser nosotros los que actúan? Nosotros consideramos que los políticos tienen responsabilidades, pero tenemos que tener en cuenta que los ciudadanos también en democracia tienen mucha importancia. La democracia no existe como construcción solo política, sino que es también y sobre todo una construcción, un producto social de comportamientos. Por tanto, los comportamientos. Yo les confieso, he aprendido mucho de ustedes en estos años aquí en el meeting y también he aprendido mucho leyendo la biografía de Giussani y también leyendo los libros de Carrón. Pues la pregunta que yo me planteo es, ¿acaso el cristianismo puede considerarse un comportamiento de cristianos? Es decir, los grandes valores pueden expresarse, concretarse en comportamientos. Es decir, que a través de ese comportamiento yo puedo ver cuáles son los valores en los que esa persona se inspira. Porque si los valores en los que nos inspiramos no se concretan en comportamientos, pues ¿de qué nos sirven? Por tanto, los comportamientos son fundamentales. Por tanto, nos encontramos en una fase de pasaje hacia una mayor conciencia de nuestros valores como ciudadanos y también de los comportamientos que tenemos que adoptar. Los comportamientos son muy importantes, mucho más que la teoría, porque las selvas nacen de las semillas. No todas las semillas hacen nacer un árbol, pero sí que es verdad que muchas lo hacen, porque de no ser así, pues no existirían las selvas. Pues yo creo que deberíamos rehumanizar la sociedad de alguna forma. ¿Qué significa rehumanizar? Pues hay algo que me sorprendió mucho cuando estaba preparando este discurso. Es decir, la raíz común de la palabra hombre y humus, hombre y tierra. No se trata solo de una raíz latina, de una tradición cristiana. Adán, que vino de la tierra. En la tradición hebraica también Adán significa tierra. Adama significa tierra y luego hombre también se dice de forma parecida, casi igual. En la tradición islámica, el Corán dice que Alá manda el primer ángel a la tierra para pedir a la tierra que le preste un poco de tierra para construir un hombre y la tierra le dice que no. Y luego manda al arcángel Gabriel, hace la misma petición, la tierra le dice que no, el ángel de la muerte también va a la tierra le dice que no, el ángel de la muerte pasa de la tierra, coge la tierra y hace el hombre. Pues en Egipto, en la antigua cosmología egipcia, allí también se dice que el hombre viene de la tierra. Y lo que más me sorprendió fue que incluso en los cuentos incas, por tanto, más allá del horizonte, de la esfera del Mediterráneo, el hombre viene de la tierra. ¿Y cuál es la razón que está detrás de este vínculo entre hombre y tierra, humanitas y humus en latín? Estoy reflexionando acerca de algo muy conceptual, pero fíjense que el origen de las palabras es muy importante porque las palabras nacen de las cosas. Las palabras nacen de los eventos, de los hechos. Y el hecho de que en diferentes culturas la palabra hombre venga de la palabra tierra, pues esto es muy significativo. Y yo considero que también hay otra palabra, la palabra humildad. Tienen la misma raíz.
¿Y qué es lo que significa humildad? Pues la tierra no es como las montañas o el mar, no tiene la fuerza de los ríos, es humilde. Y sin decir nada nos da todo lo que necesitamos, lo que no nos da el mar, los ríos, las montañas. Es muy poderosa, puede generar desastres como el hombre, pero también puede hacer cosas muy poderosas como el hombre. Puede hacer cosas muy grandes, justo como el hombre. La humanidad, como la tierra, tiene que ser fértil para producir. Pero para poder ser fértil hay que cuidarla. Por tanto, hay que cuidar de la tierra y del hombre continuamente. Nadie puede ser dejado solo. Los comportamientos son necesarios para cuidar. El título del meeting es extraordinario desde este punto de vista porque hace hincapié en las relaciones entre las generaciones, porque quienes desprecian los padres serán despreciados por sus hijos. Quienes rompen la relación con sus padres pues tendrán hijos que romperán su relación con ellos. Quienes cuidan de los padres serán cuidados por los hijos. Y ninguna generación puede pensar que puede hacer cosas grandes volviendo a empezar desde cero. Y no se puede forzar, obligar a ninguna generación a empezar desde cero y a olvidar todo lo que había ocurrido antes. Y lo digo porque en la historia de nuestro país había habido como una maldición sobre todo lo que había ocurrido hasta ese momento, como si se pudiera borrarlo todo así de una vez. Para concluir, Quisiera hacer referencia a un mito presente también aquí en el meeting. El mito es importante en muchos momentos de incertidumbre, por ejemplo, porque el mito nos cuenta la historia del hombre bajo diferentes puntos de vista. ¿Y cuál es el mito al que quisiera hacer referencia? Es el mito de Enea. Lo digo porque necesitamos reflexionar en ello. ¿Qué es lo que tiene este hombre? Pues Eneas, perdón, tiene una ciudad en la que ha vivido, que ha gobernado, que está destruida. Llora, se queja, se refugia, pues no. Según el mito de Eneas, él coge a su padre, carga con él en sus espaldas y su padre tiene un recipiente, una urna con las cenizas de sus antepasados. Después tiene Ascanius que no tiene un juguete. Este niño tiene el fuego que será útil y necesario para la nueva ciudad. Y Eneas se va a construir una ciudad nueva con la memoria del padre en pro de su hijo. Y todos nosotros tenemos la responsabilidad de hacer esto en nuestra época. Te pedimos un poco de paciencia, otros 5 minutos, si es posible, porque hemos reflexionado mucho sobre estos temas. Muchos chicos han empezado a reflexionar y esta es una cosa para ti muy importante. 2 de ellos que han leído tu último ensayo Democracias sin Memoria, tienen 2 preguntas. Quisiéramos hacerlas un momento.
La primera pregunta es la pregunta de Lorenzo. Una pregunta más literaria. Él se graduó en historia. Sí, se centra más en el futuro. Además, tiene que ver con muchas provocaciones que nos acaba de lanzar. Y leo, en Italia la confianza hacia el Parlamento ha alcanzado un pequeño 11%. La confianza en los partidos ha alcanzado incluso el 6%. Estos son dígitos del rotativo italiano El Sole 24 Ore. Y esta situación es muy parecida en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Pese Estos son los dígitos presentes en el rotativo italiano de hace algunos días. Pese a los miedos ligados a los ciberataques, las ambiciones de aquellos que trabajan en las plataformas digitales sirven para devolver a los ciudadanos la confianza perdida hacia las instituciones. Justo por esta razón, Brian Ford, que lidera el Instituto Suizo de Tecnología de Lausana, inspirándose en la democracia directa de estilo ateniense, que podría ser traducible en una sociedad compleja como la nuestra, imagina una especie de democracia delegativa que es posible gracias a plataformas tecnológicas. Cuando deben decidir acerca de un tema específico, los electores pueden expresar su voto directamente, siempre y cuando estén preparados sobre la cuestión. Si en cambio la cuestión es demasiado compleja o no se cuenta con una preparación adecuada, entonces, según el sistema, es posible delegar el voto a personas que se consideran dignas de confianza y también capaces. Esta es la diferencia entre democracia delegativa y representativa. A diferencia de la democracia representativa usada hoy día, estas plataformas permitirían cambiar el delegado cada vez, eligiendo el más adecuado según la cuestión sobre la que se tiene que votar. Ante la crisis que la democracia representativa está encarando en todo el mundo occidental, ¿este escenario es creíble o deseable el día de mañana? Sì, secondo me sì, anche perché l'altro... Sí, según yo, sí. Soy un poco asustado, pero bueno, sorprendido. Claro, hay un problema de dificultad en la representancia, pero también es un problema de los representados. ¿Qué significa? En las sociedades contemporáneas, que no son nada compactas, sino que son articuladas, ¿qué es lo que representa el representante? Cuando ya no tenemos los centros de encuentro y de agregación social, como por ejemplo los sindicatos y los partidos que ya han perdido esta capacidad en el mundo occidental, entonces tenemos un problema. Tenemos que entender quién es la persona representada. ¿Cuál es la solución? Bueno, eliminemos el problema de la representancia. Hablemos de representado. Pensemos en la política extranjera, la política exterior. ¿Intervenir o no en Libia? ¿Qué es lo que hacemos entonces? ¿Quién y cómo interviene? Muchos sabes que muchos aspectos de política exterior no son públicos ni mucho menos pueden ser publicados, porque de ser publicados o de ser públicos no podrían concretarse, porque si digo que tengo un entendimiento con este y con el otro, claro que no puedo tomar medidas o hacer intervenciones. Por tanto, algunos aspectos de la vida política son necesariamente no publicados, porque de ser publicados no podían ser factibles. Estas elecciones se deben hacer si tenemos que tomar una decisión pequeña, menor, de menor envergadura. Pero si en cambio hablamos de elecciones políticas más importantes, entonces hablamos de una envergadura mayor. Cuando tenemos complejidad, ahí necesitamos el representante, no eliminamos el representante. Y quien ha proyectado esta solución lo ha hecho para resolver problemas simples, porque cuando hay problemas complejos, entonces necesitamos una representancia.
Pero, como usted ha dicho, el representante cambia siempre. Por tanto, las decisiones a veces pueden ser no coherentes. Lo que dije ayer ahora es eliminado por aquel que ocupa mi cargo. Por tanto, la cuestión es muy compleja y la democracia directa debe ser fortalecida y mucho con respecto a la situación de hoy día. El sacrificio de la democracia a través de referendos es muy importante, es importante el sacrificio porque los partidos políticos tenían una gran fuerza, tenían una grande responsabilidad de tomar decisiones. La representancia era el meollo y ya está. Pero hoy considero que debido a cuestiones administrativas podemos usar estos mecanismos. Cuando hablamos de 60 millones de personas en Italia tenemos 200 millones de problemas diferentes, pero algunos estados de los Estados Unidos, algunas ciudades de Canadá y de Holanda tienen el llamado recall. ¿De qué se trata? De la posibilidad que el lector vuelva a llamar el elegido porque no está satisfecho. ¿Cómo se llama aquel actor que fue gobernador? Schwarzenegger, me parece, que fue gobernante también. Él consiguió tener aquel cargo gracias al recall, porque la gente no estaba satisfecha, los ciudadanos no estaban satisfechos. Por tanto, gracias a este recall, esta persona fue elegida. Entonces, para las cuestiones nacionales, me parece que esta técnica del gobierno es difícilmente factible porque hay complejidades mayores. Pero si hablamos de realidades o municipalidades pequeñas, entonces podríamos acometer este mecanismo. La segunda pregunta es de matiz diferente. De hecho, nos la hace un graduado en ciencias, concretamente ingeniería de los materiales y de las nanotecnologías. Matteo, ¿verdad? Matteo Bertini. Adelante. Es una cuestión muy actual que nos plantea Matteo. Escuchemos. Buenas tardes, presidente. Bueno, entre las personas que consideran las limitaciones y por tanto critican la democracia como sistema, hay jóvenes, los chicos que pertenecen a mi generación. Reconozco los límites y entiendo también que este sistema democrático es el mejor. Mi pregunta es esta: ¿cómo puede mi generación volver a cobrar confianza en un sistema democrático donde los aspectos negativos, como el nacimiento de los populismos, parecen prevalecer sobre los aspectos positivos, como por ejemplo la dignidad de la persona, que es igual a la de todos? Usted ha planteado una cuestión justa. ¿Cómo puede un joven decir hoy día yo confío en este sistema? ¿Cómo es posible? Yo digo, pero este joven ¿está en condiciones de conocer el sistema o conoce solo lo que parece? Voy a explicarlo con otras palabras. Yo observo lo que ocurre en el Parlamento, me intereso a ello porque yo soy un aficionado en este sentido y hay en la Cámara 40 diputados que crean lío, que se quejan, que gritan y que siempre están en los periódicos italianos. Hay acerca de 300 parlamentarios de cualquier grupo político, 5 estrellas, Partido Democrático, que son serias, estas personas preparadas, conocen los temas, intervienen, pero nadie los conoce. Nadie sabe que existen porque no emocionan, no crean espectáculo, hasta se preparan antes de hablar. No están ahí para gastar una broma sin más. Están ahí para decir algo. Dicen, esto no funciona por esta razón y por la otra, pero es que son aburridos, porque escuchándolos no nos lo pasamos bien, no nos divierten. Por tanto, el primer problema es entender de qué estamos hablando. Porque lo que nos parece es simplemente la punta del iceberg debajo de la que hay muchos otros problemas. Nosotros pertenecemos a un país
con ciertas circunstancias. Nosotros teníamos muchos problemas y nos liberamos de ellos. Teníamos terrorismo, mafia, pero salimos ganando, lo abatimos. Ahora parece que estamos saliendo de una crisis económica muy pesada. Leí algunos dígitos el otro día, según los que hemos alcanzado y hasta doblado Francia en términos de exportaciones. También hemos pasado más adelante de Alemania. Si pensamos en China y los Estados Unidos también, vemos que nuestras empresas están dando un paso muy importante y seguramente esto tendrá consecuencias positivas también en el mundo laboral. Claro, los efectos positivos no son rápidos, hay que esperar un poco. Pero para responder a su pregunta, considero que otros deberían preocuparse por explicar bien en qué país vivimos. ¿Qué es lo que tenemos en este país? Tenemos que considerar en el hecho de hablar mal de sí mismo. Lo decía ya el primer ministro. Yo respeto a Alemania y Francia, pero Alemania tuvo Porsche, Mercedes, Volkswagen que crearon muchísimos problemas con fraudes, etcétera. No sé si se acuerdan. Los periódicos alemanes hablaron acerca de ello un poco. Yo he observado solo un rotativo, el más importante, y al final de la página se hablaba de ello, pero muy poco. La Peugeot ha hecho lo mismo en Francia y no me parece que no leí nada importante acerca de ello. No sé qué habría ocurrido si hubiésemos tenido el problema del fraude en Italia. Hablamos del tema de la autodenigración. Consideren que la autodenigración tiene un objetivo, la desresponsabilización, porque si todo funciona mal, ¿por qué yo tengo que comprometerme? Es más, yo soy positivo, yo me opongo. Yo soy positivo y no me comprometo porque si este es el mundo, entonces ¿para qué comprometerme? Entonces, este es un mecanismo diabólico, el mecanismo de la autodenigración, de la autodifamación. Quisiera agradecerle por la pregunta porque de esta forma nosotros debemos encarar del problema. Debemos decir la verdad, decir las cosas tal cual como son. No debemos de difamarnos y por tanto de responsabilizarnos. Y yo considero que su pregunta es justa. Agradezco a usted por haberla hecha. Debemos profundizar más la realidad de las cosas y de esta manera encontraremos cosas mucho más positivas de lo que podemos imaginarnos. Italia tiene muchas tecnologías y gracias a ellas estamos aquí en esta situación positiva, porque de no ser así habríamos fracasado. ¿Quién sabe qué habría ocurrido a otros países en los últimos 40 años? ¿Saben cuál es el problema? Que somos extraordinarios cuando estamos en condiciones de emergencia. Es en el día a día que a veces tenemos algún que otro problemillo. Siamo mediterranei. Somos mediterráneos en este sentido. Creo que esto se encuentra dentro de la naturaleza mediterránea. Para clausurar este encuentro quisiera agradecer de forma calurosa a Luciano al tiempo que nos ha dedicado. Quisiera agradecerlo con un caluroso aplauso. Interrumpo el aplauso porque es tarde. Ante todo quisiera agradecerle. En segundo lugar, ya que nos encontramos en el momento inicial del meeting, quisiera deciros que lo que acabamos de escuchar esta tarde para mí es una provocación y por eso os invito a reflexionar para que viváis esta semana que acaba de empezar como una tentativa para entender cada vez más cómo, por qué y con cuáles condiciones la crisis puede ser no un camino hacia el atolladero, un túnel sin final, sino un pasaje. Y en este sentido considero que la pregunta
sobre el cristianismo es está muy relacionada con esta provocación, con esta necesidad de entender cuáles son las condiciones por las que una crisis puede ser un pasaje y qué es lo que nosotros somos dentro de este pasaje. Esta es la pregunta principal. El tercer elemento es un elemento importante, que es un aviso. Debemos saber que el meeting tiene que ver con esta provocación y con esta pregunta. Este año es posible contribuir y respaldar el meeting y su construcción. Por eso en numerosos pabellones podrán encontrar el stand Dona Ahora. Las donaciones deberán ser hechas solo en los lugares en los que veréis los voluntarios con la camiseta verde que dicen Dona Ahora. Y esto es muy importante. Gracias y buenas tardes.